Y bueno, mis amigos, espero que estén súper bien, que la estén pasando súper bien, los que están de vacaciones, los que están trabajando, pues bueno, mucho ánimo y los que estén pasando por un momento complicado, ojalá a todos se les mejore pronto y que bueno, puedan estar tan cómodos como ustedes seguramente estiman estarlo, ¿no? Y bueno, chicos, buen momento para que hagamos un video, ya está cada vez más cerca el inicio de la temporada, que si no estoy mal, el Madrid empieza el 17 o algo así estuve viendo. Y bueno, va a estar bastante interesante el inicio de temporada. Para ello vamos a repasar unas cositas que a mí me gusta siempre repasar con ustedes. Ya saben cómo es la cosa. Les voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Porque bueno, a ver, han pasado muchísimas cosas que yo dije, bueno, esto está bueno para ir a reaccionarlo, ¿no? Y que bueno, sinceramente vamos a disfrutar. Vamos a ver algo aquí, muchachos, que me pareció bastante significativo. En este caso vemos esto que dice Info Blaugrana, es una cuenta de Twitter que bueno, tiene más de 60.000 seguidores, para que se hagan una idea de lo que es esta gentuza, ¿no? Con esto, Ramón Álvarez de Mon: no me encaja nada que Solari deje su cargo esta temporada. Fue vital el encaje en el fichaje de Mastantuono por el Madrid, una verdadera apuesta por su parte, ¿no? Recordemos que, por supuesto, entre otras cosas, a Solari se le recuerda por su apuesta por Vini, ¿no? Lo de Mastantuono, esto lo repostea, dice: lleváis meses diciéndolo y todavía no está hecho. Hay fuentes argentinas confiables que afirman que no tenéis dinero para abonar la cláusula y que ellos no negociarán. Esto sucedió el día de hoy, por cierto, ya Mastantuono, que estaba en Madrid. O sea, es que de verdad me parece increíble cómo esta gente es capaz de inventarse algo porque les da la gana. O sea, es que mira, voy a inventármelo porque sí, voy a decir que tengo una fuente que me ha dicho esto, así yo mismo tenga clarísimo que es algo totalmente inventado, ¿no? Es que es sencillamente maravilloso, digno de estudio, pero al final siempre, yo nunca culpo a los creadores de contenido del Barça, siempre culpo a la gente que les sigue y que les cree estas cantidades de barbaridades, ¿no? Algo muy importante que ha pasado esta semana es esta cosa que puso el Barça. El último gran servicio de Modric fue el pase a Koundé en la final de la Copa del Rey. Es algo que ha sucedido y me pareció, bueno, patético. No lo había comentado antes porque, bueno, no había encontrado con qué acompañarlo, pero me pareció patético, de una bajeza absoluta, más con un tipo como Modric. Hazlo con Cristiano, con Ramos, que bueno, son tipos que son eh, polarizantes en ese aspecto, ¿no? Pero que lo hagas con un tipo como Luka Modric nos habla de la inmundicia absoluta de esta institución, muchachos. Y si lo comparas, por poner un ejemplo, con el Real Madrid, mira lo que hacía el Madrid con Iniesta, hablando de leyenda del fútbol español y del fútbol mundial. Es una diferencia abismal y ojo, yo no quiero que con esto el Madrid se comporte como el Fútbol Club Barcelona, sino para que hagan una diferencia y tengamos muy claro siempre la distancia que hay, que esta vez no es solamente deportivo y a nivel de títulos que existe, sino a nivel moral. De verdad, tú no me vas a ver a mí hablando en estos términos, por poner un ejemplo. Eso que yo soy un don nadie de de Iniesta, de Xavi en su etapa de jardinero, tal vez un poquito más, ¿no? Pero bueno, en fin, son cositas que nos diferencian para siempre y por siempre. Vamos a ver ahora, porque he encontrado dos clips que van relacionados con esto, que aunque ustedes no lo crean, hay culés que se indignaron por esto y con toda la razón del mundo. Vamos a ver el primero. Luego no queremos que se rían de nosotros. Pero vamos a ver, ¿cómo sois tan cinutrios? ¿Cómo tenéis la cara dura de reíros de Modric? O sea, en serio, soy del Barça, amo al Barça, y me estás diciendo que el otro día en el partido del Barça, en el amistoso, os reís de Modric porque falla el pase que marca Koundé. ¿En serio vais a reír de Modric? Que solo Modric en 10 años tiene más títulos que todos nosotros en 120 años de historia. Pero que soy, es que es normal que luego salgamos en todos los memes y en todas las historias. ¿Tú te crees que te puedes reír de Modric? Que a Modric lo ama el mundo entero del fútbol. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Tú te crees que puedes decir en una televisión catalana, en un partido de fútbol del Fútbol Club Barcelona, oh, el último asistencia de Modric porque falló en el pase a Koundé? Por favor, tío, por favor, en serio, de Modric, en serio que es un espectáculo verlo jugar, que cualquier equipo a la altura que está le gustaría tenerlo en su equipo. Desde luego es que es normal que el mundo entero muchas veces se ría de nosotros, tío. Venga, conspiréis, colega. Maravilloso, es que es maravilloso y es lo que les estaba diciendo hace un momento. O sea, no es ni siquiera el gesto burlón después de que, bueno, Modric en una década te repasara de una manera increíble, sino hacia qué tipo de personas es la que va este gesto absolutamente penoso y lamentable que han tenido con Luquita Modric. Eso para mí creo que es absolutamente imperdonable. No hay manera en la que se pueda explicar esto. Y repito, que lo venga a decir Johnny Culé, que no sé de dónde lo he leído,
Un amigo que tengo en Facebook que es un absoluto retrasado es del Barça y este tipo de cosas las aplaude, pero que lo venga a colocar a las cuentas oficiales del Fútbol Club Barcelona es que, repito, lo único que viene a hacer es confirmarnos que estamos ante un equipo que, bueno, ya sabíamos que a nivel moral, pues no es que estén muy sobrados, que digamos, pero que además de eso también nos deja una sensación absolutamente lamentable. Es que de verdad, mira, cualquier cosa que esté asociada con el Fútbol Club Barcelona está muy alejado de lo que son las cosas bien hechas, de las cosas bien estructuradas a nivel general, ¿no? De todos modos, bueno, esta gente es feliz así y difícilmente se les va a hacer cambiar de opinión, aunque siempre les digo, esto de las cuentas del Barça, los seguidores, la gente que tiene cuentas grandes en Twitter o YouTube del Barça, saben a qué clase de retrasados se dirigen y por eso hacen este tipo de cosas. Y es muy difícil encontrar gente con dos dedos de frente, como el que vimos hace un momento y como este, que significativo de verdad. Pero es interesante que haya gente que por lo menos tenga la dignidad de decir, mira, yo no quiero hacer parte de este bochorno absoluto. Vamos a ver este otro clip que es corto y en breve cerramos con algo muy interesante que les he guardado. No te vas a creer lo que ha dicho el Barça sobre la leyenda del Madrid, sobre Luka Modric. Cuando Iniesta dejó el fútbol, el Madrid sacó este comunicado reconociendo lo bueno que fue, y afirmando que fue una de las grandes leyendas del Barça, y con ello reconociendo todo lo que hizo Iniesta. Pero cuando en el propio canal del Barça se ponen a hablar sobre Modric, mira la frase que le suelta. El último gran servicio de Modric fue aquel pase que le hizo a Koundé en la final de la Copa del Rey. ¿Quién se le pasa por la cabeza reírse de un tío que tiene más Champions que nuestro club entero? Que mira, los tiene 6 Champions, tiene más que el Barça en toda su historia. ¿Cómo te vas a reír de Modric cuando nuestro club tiene las mismas Champions que Lucas Vázquez? Es increíble, ¿no? Es increíble y sobre todo eso de Luquitas Vázquez, a quien por cierto, bueno, se le ha ninguneado durante muchísimo tiempo, pero es una realidad. Ahí está la carrera que ha hecho Lucas, que toda la institución del Fútbol Club Barcelona es que no se puede ni siquiera llegar a comparar con la carrera de Luquitas, para que se hagan una idea más o menos de las cosas que les estamos diciendo. Quiero cerrar, recuerden este chico a mí que hace videos animados y que son increíbles, son chistosísimos, divertidísimos, me gustan mucho. Quiero cerrar con uno de sus videos para este inicio de temporada que, bueno, parece ser prometedor. Ahí están nuestros amigos Antonio Pintus y Xavi Alonso y con esto arranca el video y cerramos este, muchachos. Bueno, de lo que más me ha gustado ha sido el final. De hecho, lo había visto hasta lo de Álvaro Carreras y Lucas Vázquez. No lo había visto lo de Rodrigo corriéndole al Tottenham. Pero bueno, ha sido sencillamente maravilloso y más que ideal para empezar a ilusionarnos un poquito con esta temporada, muchachos. Porque al final, si nosotros no vivimos de las ilusiones que nos generan los equipos, obviamente después hay que concretar las ilusiones. Pero hay que entender un poquito también que hay momentos difíciles y creo que esta puede ser una temporada más que interesante. Sobre todo, tengo muchas ganas de ver cómo afronta el Barça después de la gran temporada que hicieron la pasada temporada. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao chao.